Iglesia de Miraflores, muy buenos días. Empezando un año, ¿verdad? Con grandes expectativas, grandes ilusiones, sueños, esperanzas. Pero es un tiempo también de reflexión que nos lleva a dar gracias a Dios por lo que aconteció el año pasado. Hoy podemos decir, empieza algo nuevo, es un año nuevo. ¿Qué nos demandará, qué nos traerá el Señor en esta época? Y justamente lo que tenemos que considerar cada día es estar unidos a Él, al Señor. Y por eso, antes de empezar este tiempo de compartir la palabra, quisiera que me acompañes a orar. Te invito allí a inclinar tu rostro un instante y orar. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por permitirnos el privilegio de poder compartir tu palabra. Dispón nuestros corazones y nuestro entendimiento para escucharte a ti y no al hombre. E independientemente, Señor, de la temática, háblanos hoy. Sé propicio, Señor, a nuestra necesidad y condición actual. Tú conoces perfectamente nuestras vidas y lo que acontece, Señor, en nuestros corazones y pensamientos. Trata con nosotros. Háblanos, Señor, te necesitamos cada día. Y hoy disponemos, Señor, nuestras vidas delante de ti. Ministranos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Amén. Hoy iniciamos una nueva serie que está basada en la vida de Abraham y su entorno familiar. Por eso la serie se llama Aprendiendo a vivir como Abraham. Y esta serie está basada en los capítulos 12 al 25 de Génesis. Ahora, una primera enseñanza que podemos tomar de la vida de Abraham es lo que veremos hoy. Porque como discípulos del Señor, tenemos que aprender realmente qué es lo que el Señor quiere que nosotros incorporemos a nuestras vidas para ponerlas en práctica, de forma tal que también podamos compartir con otros discípulos del Señor y ellos también la puedan poner en práctica, porque así somos discípulos llamados a ser de otros discípulos. ¿Sabes? Vamos a aprender hoy algo juntos en la vida de Abraham, a responder con fe. Esa fue la actitud de Abraham, respondiendo con fe. Es interesante que al inicio de ese famoso y clásico capítulo 12 del libro de Génesis, se nos presenta el entorno familiar de la vida de Abraham, que está allí al final del capítulo 11. Permíteme citar lo que dice la Escritura allí. Dice, este es el relato de la familia de Taré. Taré fue el padre de Abraham, Nacor y Harán. Y Harán fue el padre de Lot, pero Harán murió en Ur de los Caldeos, su tierra natal. Mientras su padre, Taré, aún vivía. Durante este tiempo, tanto Abraham como Nacor se casaron. Y cierto día, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía de la tierra de Canaán a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió mientras aún estaba en Harán. Vemos aquí a una familia liderada por el ancestro, ¿no? En el contexto cultural oriental es conocido como el patriarca. Tal vez en alguna ocasión nosotros o nuestros padres o abuelos han llegado, cuando llegaba el abuelo, llegó el patriarca de la familia, ¿verdad? Aquel que era el más viejito, el más anciano. El patriarca, un concepto muy arraigado en el contexto oriental, porque es una persona que tiene suma influencia y ascendencia, no solamente sobre la familia, sino sobre la vida de cada integrante, sobre cada hijo y sobre cada incluso esclavo. Tiene poder de decisión sobre ellos. Y esta situación singular es transmitida del oriente luego al occidente, que incluso en su momento la sociedad romana la va a incorporar como algo suyo. Y es por eso que incluso la va a regular en el derecho, en las leyes, y aparece esa institución que se llama el pater familias, el padre de familia. ¿Sabes? Nos habla entonces de una situación de hecho y de derecho que definitivamente se extendió
por todas las culturas. Ahora, volviendo al pasaje, estamos en un contexto en el cual vemos a una persona con suma autoridad, lo cual debe darnos una idea cabal de lo que significa entonces ser un patriarca aquí. ¿Cómo lo veían? Con sumo respeto al cual debían sujeción. Aquí el patriarca es Taré. Taré, dice la Escritura, que toma a 2 de sus hijos, ¿verdad? A Abraham y a Nacor, pero Nacor fallece. Y en un momento determinado, entonces Taré toma la decisión de salir de su tierra natal, de Ur de los Caldeos, y ahora toma a Abraham, ¿no?, a su nuera Sarai y al descendiente que es Lot, su nieto. Ahora llegan a la ciudad de Harán. Harán debía ser una escala en el camino, en los planes que había diseñado Taré en su corazón. Pero esto cambia. La Escritura no dice por qué, pero sencillamente dice que hay un giro en los propósitos de esa salida inicial de Ur de los Caldeos, porque la Escritura cita, y se establecieron allí. Se establecieron, al punto que Taré fallece en esa locación, que no era el punto inicial de destino. Y es aquí, ¿sabes, hermano?, donde surge entonces un nuevo escenario. Ya no está el patriarca. Ahora, sin autoridad patriarcal sobre ellos, está Abraham con Sarai y está Lot, ¿verdad? Ahora están ellos solos. Y entonces tienen que decidir qué hacer. Pueden retornar a Ur de los Caldeos, pueden quedarse en Harán, o pueden ir a ese lugar, a esa tierra de Canaán, que había sido el propósito original de Taré al seguir. Pero ahora hay una situación diversa en la vida de Abraham y en la vida de Lot. ¿Cuál es? Ahora ellos sí tienen el control sobre sus vidas. Ya no está esa autoridad patriarcal. Son adultos, tienen que tomar decisiones que van a trascender, en un caso, su vida matrimonial y en otro caso, su soltería. Tienen que enfrentar ese paso. Ahora, es un momento de un nuevo inicio, fíjate. Uno diría, tal vez estamos frente a este nuevo baño. Hay algo que iniciar porque el escenario cambió de la noche a la mañana. Y así está en ese momento Abraham y Lot. Nuevas perspectivas, nuevas metas. ¿Cómo será? La pandemia nos llevó a reinventarnos, ¿verdad? O a adecuarnos para seguir adelante, a cada uno en su estado particular, el laboral, el familiar, porque la vida continúa. Pero, ¿sabes? Hay que decidir más y hay que tomar una acción. Recuerda, ahora ya no emerge sobre los oídos de Abraham, Sarai, de Lot, esa voz patriarcal de Taré. Ahora emerge más bien otra voz. ¿Cuál es? Ha pasado del Padre terrenal ahora a la del Padre eterno, la voz de Dios. Y es la voz de Dios la que comienza a oír ¿quién? Abraham. Génesis 12, por eso empieza así. Quiero utilizar la traducción lenguaje actual. Dice lo siguiente: Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Uno diría, bueno, qué gran promesa que está efectuando Dios aquí a Abraham. Pero, ¿sabes? Esta promesa implica para Abraham toma de decisiones. No solamente dice, gracias Dios, amén, aleluya, gracias por tu promesa Dios, no. Esa promesa en la vida de Abraham significaba para Abraham decisiones. Decisiones hoy, en ese momento. ¿Sabes? Solo
tiene una de tres posibilidades ahora Abraham. Dios le dice, deja a tu pueblo y familiares. ¿Qué le está diciendo? No puedes regresar a Ur de los caldeos. No hay vuelta atrás, Abraham. No hay vuelta atrás. No vuelvas a tu pasado. No vuelvas a cómo era tu vida anterior. No vuelvas a aquello del cual tal vez estás arrepentido o avergonzado. No vuelvas a aquel lugar donde tal vez eras tú quien debía vivir sujeto a otro, pero ahora hay un momento diferente en el cual tú tienes que tomar decisiones. Eres adulto. Esta promesa de Abraham le decía también, y vete al lugar que te voy a mostrar. ¿Sabes qué implicaba ello para Abraham? Implicaba no quedarse en Harán. Implicaba no quedarse en Harán. Implicaba ir a un lugar desconocido. Implicaba dejar la comodidad donde estaba. Implicaba ya ese conocimiento de haberse ya establecido en una locación, estar tranquilo, sin ningún apremio. ¿Por qué cambiar? ¿Por qué mudarse de allí? ¿Por qué dar un giro a su tranquilidad, entre comillas? Pero esa era otra opción, a la cual Dios le llamaba a dejar. Más bien ahora, Dios le llama a ir a un lugar desconocido. Claro, pero desconocido para él, para Abraham, pero no para Dios. Y esa es la diferencia. Porque en absoluta confianza a Dios es que ahora Abraham tiene que tomar una decisión. Que él va a ir confiando en que Dios será el que le muestre ese camino que él debe recorrer de aquí en adelante. No basado en su experiencia, porque no conoce esa tierra de la promesa, sino basado únicamente en su confianza en Dios. En una dirección clara, en haber oído claramente lo que Dios quiere para su vida. Hay una plena convicción de que es Dios justamente que cumplirá lo ofrecido. Hay un nuevo objetivo, hay un nuevo camino, hay un nuevo inicio. Y aun cuando esa promesa, no es tangible hoy en la vida de Abraham, no sea tangible hoy en tu vida, hermano, hermana, se fundamenta porque no es una decisión a ciegas, sino es una decisión por fe. Recuerda lo que un día le dijo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 10 dice lo siguiente: así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Pues bien, se necesita tener claro entonces, ¿qué cosa? Tener claro lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, lo que Dios anhela para tu vida, como para mi vida, para tomar entonces esa decisión que venga en fe. Te pregunto, ¿tienes decisiones que tomar en este tiempo? ¿Has pensado en lo que viene? Tal vez estás fijando algunas metas, pero ¿estás considerando solamente lo que está bajo tu criterio o estás considerando que Dios te guíe a ello? Hebreos capítulo 11 cita, entre otras cosas, hablando de la fe, lo siguiente. Dice, por la fe entendemos. Es decir, lleva al creyente a un razonamiento, a un entendimiento cabal. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. La fe nos lleva a actuar y adorar a nuestro Dios. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe suceden cosas absolutamente increíbles para el hombre. Por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas
que aún no se veían, como con Abraham. La fe no es estática. La fe nos debe llevar a una acción, a tomar decisiones en confianza en Dios. Aun cuando la situación parezca inverosímil, incierta, como a todos, en un momento determinado, y aquí es en la vida de Abraham, hoy puede ser en tu vida y en mi vida, tenemos que llegar a un momento de definiciones. Ya no caben los espera, dame un ratito, dame un tiempo, ya no. Abraham ya sabe perfectamente lo que Dios demanda de su vida y tiene que dar una respuesta. Tiene que dar una respuesta y luego ser consecuente y dar los pasos de acción necesarios a ello. Génesis 12 dice lo siguiente: y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora consideremos algo aquí. Abraham sale en dirección a lo desconocido, pero toma consigo todo lo que tiene en ese momento en Harán, que es a su esposa, a su mujer, ¿verdad? Y también tiene bienes materiales, lo cita Génesis allí, y también tiene esclavos. Ahora, es una situación, la esclavitud permitía en ese contexto, en ese momento, producto de las guerras, ¿no?, de las transacciones comerciales, del pago por causa de las deudas. Pues bien, Abraham, diríamos hoy coloquialmente, una frase que utilizamos nosotros, Abraham no sale con una mano adelante y una atrás. Abraham es un hombre de recursos económicos, pero Abraham no es un soñador. Abraham es un hombre casado que tiene responsabilidades familiares, tiene una esposa. Ahora, Abraham, al ver lo que tiene y ver lo que tiene que decidir, Abraham tranquilamente pudo volver a Ur. Abraham pudo quedarse en Harán. Pero él sabe lo que Dios quiere para su vida. Y esa es la diferencia entre tomar decisiones basadas en lo que sencillamente yo considero que está bien y considerar lo que Dios quiere para mí. Y Abraham lo tiene muy claro. Hay decisiones que nos competen solo a nosotros, solo a ti, a nadie más, en un momento determinado de tu vida. Y cuando tú tomas claro ya qué es lo que quiere Dios de ti, como Abraham en su momento, ¿sabes? Ese tiempo preciso es un tiempo sin retorno. Ya no cabe más sino allí tomar esa decisión, como Abraham. O decidimos sumarnos a los planes de Dios o no. No hay más. Aquí Abraham decide salir de Harán. Y el autor de la carta a los Hebreos dice lo siguiente sobre esta salida de Abraham. Hebreos 11:8 dice lo siguiente: por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Abraham desconoce el lugar de destino. Escucha bien, Abraham desconoce el lugar de destino, pero conoce al Dios que lo lleva. Pero conoce al Dios que lo lleva a ese destino. No podemos decir que tenemos fe y desconocer al Dios en el cual decimos creer. Y aquí aplica justo esa fe depositada por Abraham en Dios, ¿no?, que demanda ya no solamente conocerle y creer en Él, como dicen muchos, sino también demanda ahora esta fe
actuar. Actuar. Y esto último, esa decisión que hace Abraham de seguir y obedecer a Dios, es lo que hace la diferencia en su vida y la va a hacer en tu vida y en mi vida, porque justamente ello implica la fe. No solamente decir, qué bueno es Dios, sí, ya sé lo que Dios quiere de mí, sino llevar adelante su voluntad para ti y para mí. Abraham sale de su confort inicial. Abraham parte de Harán, claro, en un camino lleno de expectación, ¿verdad? Basado solamente en lo que Dios le dijo. Y él confiado en que Dios va a ir guiando paso a paso. Y esto es algo que también debemos nosotros aprender de Abraham. Génesis 12, versos 6 y 7 dice lo siguiente: y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y Cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Una vez más vemos al hombre y a Dios haciendo cada uno lo suyo. Fíjate, llega el momento y Dios reaparece en el camino a Abraham y le confirma su promesa, sus planes, su bendición, que vendrá tras esta decisión de fe de Abraham. Es interesante que dice, no solamente alcanzará su vida, sino también a los que vendrán tras él, a su descendencia. Su accionar será de bendición para mucha gente. Es una decisión que tiene una repercusión más grande de lo que pudo imaginar Abraham en su momento. Y sabes, qué hermoso que Abraham sigue creyendo aquí, en este momento, cuando ya está en la tierra prometida que el Señor se le está mostrando. Cuando el Señor le dice, y tus descendientes, a tus descendientes daré esta tierra. Cuando en ese momento su esposa, Sarai, todavía no puede tener hijos. Pero Abraham cree. Abraham cree. ¿Sabes? Dios se encarga de lo que le compete a Él. Dios se encarga de lo que le compete a Él, aun cuando a nosotros nos parezca imposible. A nosotros se nos encarga llevar adelante lo posible en fe. Lo repito. Dios se encarga de lo que le compete a Él, aun cuando a nosotros nos parezca imposible. A nosotros se nos encarga llevar adelante lo posible en fe. ¿Será sencillo esto? Pues no. Y ello lo vamos a ver justamente también en la vida de Abraham en las próximas 4 semanas, en los capítulos que siguen del Génesis. Pero ello no debe amilanarnos para seguir adelante. Es parte de la vida y de la vida de fe, que puede a nosotros vincularnos en el ámbito laboral, en el ámbito de las relaciones familiares, el ámbito de pareja, de decisiones de inversión, etc. Hoy podemos decir nosotros, y hoy podemos decir también nosotros, somos creyentes. Sí, yo soy un hombre, una mujer de fe. Yo tendría mis observaciones allí. Porque creo que podemos conocer a muchas personas que se llama creyente, pero no vive por fe. ¿Cómo así? ¿Qué dice la Escritura? Porque por sus frutos los conoceréis. Déjame darte algunos ejemplos neotestamentarios justamente cómo puede trastocarse la fe en lo que alguien se llama creyente. Y empiezo con Mateo citando a Jesús.
Mateo 14 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pablo, cuando le escribe al pastor, al joven pastor Timoteo, le va a decir lo siguiente, 1 Timoteo 5, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado, ¿qué cosa? La fe. Y es peor que un incrédulo. Timoteo, 1 Timoteo 6 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué pasó con su fe? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. 1 Timoteo 6 dice, la cual profesando algunos, y habla de la falsa ciencia, se desviaron de la fe. Y te pregunto, y me pregunto, ¿qué si nosotros nos hemos desviado y estamos en esta condición, en estos casos que citan las Escrituras? ¿Te has puesto a pensar en ello? Soy cristiano, voy a la iglesia, ya me bauticé, voy a un grupo pequeño, tengo un estudio bíblico, soy guía además. ¿Crees que Dios siempre orará solamente porque es bueno y misericordioso? ¿Crees que es así? Algo que me llama la atención en los evangelios, cuando Jesús obraba sanidad en aquellos enfermos que venían delante, es que tenía, digamos, tres modalidades, que es la que he encontrado yo, tal vez haya más, de Jesús para interactuar con aquel que era un doliente, alguien necesitado de sanidad, no solo física, sino también espiritual. Con algunos trataba de la siguiente manera, lo sanaba inmediatamente, listo. A otros le decía, haz esto. Pero a un tercer grupo le requería lo siguiente, y lo cita Mateo. Mateo capítulo 9 dice lo siguiente. Entonces Jesús les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, o sea, hecho. ¿Te das cuenta? ¿Conforme a qué? A vuestra fe. Y yo me pregunto, ¿qué, como en estos casos neotestamentarios, yo tengo poca fe? ¿Qué si yo con mis acciones estoy negando la fe? ¿Qué si hoy me he extraviado de la fe o me he desviado de la fe? Que como verás no son ocurrencias mías, sino están allí en las Escrituras, que digamos, describen la condición de alguien que se llama creyente o se llamó creyente un momento, pero ahora está alejado. ¿Tú crees que Dios cumplirá esa promesa en él necesariamente? Ponte a pensar. Cuando uno vive de espaldas a él, sin considerarle. En Ur de los Caldeos y en todas las ciudades del oriente, generalmente en las plazas principales estaban los templos. Para Abraham no era desconocido la religiosidad de los hombres. Pero no sabemos, porque no lo cita la Escritura, de qué manera él pudo distinguir las voces de esos diosesillos de los pueblos orientales del Dios de la historia. Lo que sí sabemos, y lo dice la Escritura, es que una vez que escuchó la voz de aquel que creó los cielos y la tierra, entonces tomó una decisión en fe. Tomó una decisión en fe. Pregunto, al inicio de este año, ¿seguiremos actuando en base a nuestros criterios solamente? Tal vez no hemos aprendido aún a vivir por fe, sino solo por vista. Pablo nos lleva por eso a recordar a Abraham en la epístola a los romanos. Y quiero que lo veamos un instante nada más. Fíjate lo que dice Pablo de Abraham, Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios,
sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Termino, hermano. Hay 3 formas de empezar el año, figurativamente hablando. Una es que nosotros retornemos a Ur de los Caldeos. Que retornemos a Ur de los Caldeos. La otra es que nos quedemos en Harán, en nuestra comodidad. Y la tercera es respondiendo con fe, como Abraham. Como Abraham. Dando los pasos que nos guíen justamente hacia esa tierra prometida, ¿verdad? A esa tierra de la promesa. Es por eso, hermano, hermana, en este año que inicia, desconociendo lo que viene, solo Dios lo conoce. Que tú y yo podamos tomar pasos de fe y accionar consecuentemente a ello. La única manera que puedes tener certezas es oyendo su voz. Si tú mantienes la palabra alejada de tu vida, déjame decirte algo, hermano, no vas a oír la voz de Dios. Acércate a Él. Date el tiempo necesario para abrir las Escrituras y conocer al Dios que te creó, que te da vida, que te sustenta, que te da salud hasta ahora y que te da un propósito. Más allá de tu Harán vigente hoy, Dios quiere llevarte al cumplimiento de sus planes en tu vida. No te digo que te vayas a otro lugar, te digo que empieces un nuevo caminar con Dios hoy y tomes las decisiones que Dios te lleva a ti en convicción, de la mano con Él, con Dios, para que tú puedas realmente tener esa plenitud de vida, una vida de fe, tal como Dios quiere. Permíteme orar, hermano, para terminar. Inclina tu rostro allí donde estás en ese momento. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Y ante este año que inicia, Señor, llévanos a buscarte. Porque el seguirte con fe implica primero haberte oído. Tener convicciones ciertas, certidumbres en nuestro corazón y en nuestro entendimiento que nos lleven justamente a las acciones posteriores. No podemos decir que vivimos por fe cuando vivimos alejados de ti. Padre, vuélvenos a ti y permítenos, Señor, aprender a tomarnos de tu mano y dejarnos guiar por fe. A ti te damos todo el honor y toda la gloria y encomendamos nuestras vidas delante de ti. Tu gracia y misericordia sea sobre cada uno, Señor, de nosotros, de tu iglesia. En el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén.